Bueno, y muchas gracias a todos también por vuestra atención. Este es el tercer webinar y vamos a desarrollar la hoja de ruta para todo lo que nos preocupa a nosotros en materia de sostenibilidad, tener una planificación, establecer un plan como en otros ámbitos de nuestras empresas y poder llegar a buen término. Un poco la idea es, pues, de alguna manera el trabajar esa parte, digamos, de cómo construir el plan estratégico de sostenibilidad, al fin y al cabo, porque los temas de sostenibilidad, pues lógicamente van con un enfoque a largo plazo, cogiendo las tres dimensiones, es decir, la medioambiental, la social y la económica, y dentro de eso, pues bueno, requieren un enfoque de largo plazo, por eso hablamos de visión estratégica, con una hoja de ruta, con una dinamización y normalmente entrando en formatos de cooperación y que normalmente, pues lógicamente también lo que buscamos dentro de SG es ayudar en ese ejercicio de profesionalización y de creación de una metodología que sirva para su desarrollo. Como ya compartimos en la sesión inicial, hoy los temas de ESG son realmente cada vez más relevantes, son algo imprescindible, tanto en lo que es, digamos, la agenda de los consejos de administración, como podría ser otros temas como la transformación digital, y que normalmente pues, tienen un calado de cambio de cultura y de enfoque, por eso tiene ese concepto de largo plazo y por eso hablamos más de estrategia que no realmente de acciones concretas que hay que ir construyendo en ese itinerario, pero que hay que tener esa visión de largo plazo. Hay que entender que la sostenibilidad tiene que estar en esa propuesta de valor hacia el mercado y que tiene un componente transversal que afecta a todas las áreas de la organización, donde pues evidentemente cada vez más la relevancia del reporting no financiero es importante. De hecho, la propia ley con el informe EINF, pues evidentemente ya obliga como punto de partida. Hay que evitar, y es otro de los temas por los cuales esto es relevante, los riesgos empresariales, ya que cada vez hay más regulación europea y nacional que afecta y que exige a las empresas. Hay que atraer, digamos, inversión y dentro de esto, pues lógicamente la parte de financiación y de inversión, el tema ESG también va a ser uno de los condicionantes en el funcionamiento, además de que cada vez hay que tener más presente a los distintos grupos de interés o los stakeholders en el planteamiento estratégico de la empresa. Por supuesto, es un elemento complejo y estas cosas que son nuevamente difíciles son las que luego se convierten en un elemento de diferenciación y de posicionamiento, porque esto no va a ser tanto el trabajar o colaborar con ONGs y hacer una labor social, sino va a ser un cambio radical en los modelos de negocio. Y una cosa va a ser tener productos sostenibles, que no será lo más difícil, sino lo que realmente va a ser complicado es tener empresas y modelos de negocio que sean sostenibles. Y eso sí que va a ser un ejercicio que va a marcar diferencias entre las compañías y que va a marcar un posicionamiento de ciertas empresas, ya que eso va a ser deseable por todas, pero evidentemente va a suponer cambios tan estructurales que pocas son las que lo van a conseguir en cada sector y eso va a ser ese elemento de diferenciación. Por eso empezar a trabajar esto desde un enfoque estratégico y desde el modelo de negocio, la sostenibilidad es un punto muy importante. Además de que evidentemente la sostenibilidad nos tiene que traer ahorros y reducción de costes en todo ese proceso de economía circular, simbiosis, etcétera, que nos tiene que mejorar la eficiencia en el funcionamiento empresarial. Y por qué no, también es un ejercicio donde, pues también nos está pasando con muchos clientes, donde se ven nuevas oportunidades de negocio y procesos de diversificación, ya sea integración aguas abajo, en colaboración con otras empresas proveedoras y que eso va a generar pues nueva actividad, nuevo negocio, ya que en torno a la sostenibilidad va a ser un cambio que va a transformar muchas cadenas de valor dentro de los procesos industriales. Y eso, como todo, pues hay que verlo como una oportunidad para cambiar e entrar en nuevos negocios. Por todo esto, un poco son los 9 motivos por los que enfocamos desde SG los temas de sostenibilidad desde un enfoque más estratégico. Y lógicamente, como pues todo enfoque estratégico que coja estas tres dimensiones, la parte medioambiental, la parte social y la parte económica y de buen gobierno, pues lógicamente intentamos apoyar a las empresas en la construcción, pues lógicamente en este caso sería del primer punto de los planes estratégicos de sostenibilidad, que es el objeto de este seminario o de este webinar y que vamos a intentar, pues bueno, detallar y concretar
dentro de lo que llamamos un poco el itinerario, donde evidentemente hay una obligación legal, que son los informes no financieros, las memorias de responsabilidad social corporativa, donde pues evidentemente ya hay unos incentivos y hay unas líneas para potenciar estas ayudas, entrar en esas memorias de sostenibilidad y el registro que comentaba Luis. Buscar, hay otras acreditaciones, pero al fin y al cabo de lo que se trata, estos son pasos intermedios, es de tener realmente un enfoque estratégico de la sostenibilidad y la sostenibilidad metida en el enfoque estratégico de la empresa, ¿vale? Que es un poco el ejercicio al que hay que ir, porque esto no es un tema, vamos a llamarle coyuntural o de modas, sino es un cambio en los modelos de negocio, pues nosotros siempre hablamos pues, parecido a lo que ocurre con la transformación digital. Con lo cual, dentro de ese esquema, ese plan estratégico, que es un poco lo que vamos a intentar transmitir para que se entiendan los pasos y cómo lo hacemos con los clientes y que sirva pues, como punto de partida para muchos que estéis trabajando ese plan de sostenibilidad, pues al final lo que buscamos es definir un futuro que consiga integrar la estrategia de la empresa y el gobierno corporativo y la estrategia de sostenibilidad, reforzar la propuesta de valor hacia el mercado integrando la sostenibilidad de manera transversal en todas las áreas, porque evidentemente no es un tema de un departamento, esto afecta a compras, esto afecta al proceso industrial, afecta al proceso comercial, afecta a las políticas de recursos humanos, a las políticas financieras, es decir, hay una transversalidad en todas las áreas funcionales. Además, da una mayor velocidad de respuesta a la hora de identificar cuáles son los proyectos tractores y de alto impacto que nos van a generar acercarnos en esos programas y en esas líneas de actuación hacia la sostenibilidad, asignar y controlar con eficiencia y eficacia todos los recursos, porque al fin y al cabo los proyectos de sostenibilidad van a dedicarse recursos humanos, económicos y materiales y hay que medirlos, no solo por la eficacia de los recursos, sino por el impacto en la sostenibilidad de nuestra empresa con el entorno y clarificar y comprometer a toda la organización con la estrategia de sostenibilidad. Por eso intentamos un poco enfocar y hemos estructurado pues, de una manera simplificada en 10 grandes pasos el cómo construir o cómo desarrollar ese plan estratégico de sostenibilidad. Con lo cual lo que vamos a ir viendo es cada uno de ellos y de alguna manera vamos poniendo ejemplos y sí, con Luis también, pues os vamos comentando qué cosas hacemos dentro de la empresa que os puedan servir para iniciar y construir ese plan de sostenibilidad. El primer punto es un punto que no nos cansamos de remarcar como importante, que es el tema del compromiso de la alta dirección. Es decir, los temas de sostenibilidad, para meterlos en la estrategia de la empresa, no pueden venir desde una manera colateral, sino que tienen que venir desde arriba. ¿Vale? Es decir, hay que asignar recursos, responsabilidades para que todo esto funcione y normalmente, pues casi siempre requiere una formación, una sensibilización en materia ESG para el Consejo de Administración, explicarle la responsabilidad que tiene el Consejo de Administración dentro de los temas de sostenibilidad, qué roles y qué actuaciones se tienen que hacer, donde pues en muchos casos de los consejos de administración lo que creamos es una comisión específica para los temas de sostenibilidad, para darle esa transversalidad e incluso mixta por parte del consejo y algunos directivos de la empresa, para que sea un eje que mire desde esa transversalidad y refleje la implicación del consejo de administración con los temas de sostenibilidad. Por supuesto, una formación para el CEO y para el comité de dirección, porque va a ser todo el comité de dirección el responsable de implantar los temas de sostenibilidad, independientemente de que haya un director o un responsable ESG dentro de la empresa, es todo el comité de dirección. Por eso los dos órganos de gobierno, el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, tienen que estar implicados y para eso, pues normalmente requiere pues unos workshops, unos talleres de trabajo para que se identifique pues un poco los retos, los riesgos, el cómo ir incorporando esta sostenibilidad en el modelo de negocio y los impactos que van a tener para ver esa carrera y esa orientación de largo plazo. Es un tema que parece obvio, pero no por eso requiere pues trabajo y constancia, porque es quizá el punto más importante para que luego todo el resto de los 9 puntos funcionen de una manera fluida dentro de una organización. Por eso lo remarcamos y le damos mucha relevancia.
Una vez hemos hecho ese trabajo de formación y de vinculación e implicación, por así decirlo, de los órganos de gobierno, tanto del Consejo como del CEO y, por supuesto, del Comité de Dirección, es cuando nos planteamos el realizar una evaluación. Como todo plan, hay que ver el estado del arte, como solemos decir, el punto, digamos, de partida, y eso requiere, pues, identificar los impactos ambientales y sociales de la empresa. El plan tiene que englobar, digamos, toda la cadena de valor, hay que analizar todo el proceso, como se suele decir, desde la cuna a la tumba, en los procesos, en la cadena de valor, que es decir, desde la parte del origen en las materias primas hasta todo lo que es la parte de residuos, envases, todo lo que es la parte final. Hay que examinar esos procesos, las políticas que tiene la empresa, las prácticas que realmente están existiendo e identificar los puntos problemáticos y cuáles son los aspectos de mejora más relevantes. Esto requiere, cada empresa es distinta, cada empresa requiere un análisis mucho más individualizado del ciclo de vida, de sus productos, de cuáles son los residuos que genera, el formato de consumos. Es decir, esto es un ejercicio totalmente personalizado para cada empresa, porque la realidad, incluso dentro del mismo sector, cada modelo de negocio es distinto. Hay empresa más transformadora, empresa más comercializadora, aun estando en el mismo sector, y el modelo y la cadena de valor de la propia empresa es distinta para analizar y realizar este tipo de evaluaciones. Para eso hay distintas herramientas que usamos: el análisis de contexto, el estudio de acciones potenciales y de impacto, el análisis de materialidad, que es uno de los que, pues, lógicamente recomendamos y que quizás es más conocido, por supuesto, el ciclo de vida de los productos y el balance del bien común, que normalmente son distintas herramientas que, según la tipología de la empresa y las características del negocio, pues adaptamos para ese análisis, ¿vale? Así que es, Luis, un poco por los ejemplos. Sí, un poco dentro de estas herramientas, el balance del bien común es una herramienta que, bueno, lleva tiempo utilizándose, pero se ha potenciado dentro de lo que es nuestra comunidad autónoma, porque es una autoevaluación obligatoria para lo que es el registro de empresa socialmente responsable, que está potenciado por la Consellería y en nuestro entorno. Y además es una cosa novedosa porque no existe por el momento en otras comunidades autónomas. Todo esto nos va a dar también ese registro y ese certificado de empresa socialmente responsable, que lo comentaba en el webinar anterior, que hay pocas cosas que sean gratuitas y esta por ahora lo es. Entonces nos potencia, nos sitúa dentro de lo que es nuestra actividad en sostenibilidad y en temas sociales también, en cuanto a nuestro comportamiento y una evaluación que nos permite también ver punto de partida. Entonces, esta herramienta desarrollada con la administración junto con la universidad, pues es una cosa innovadora dentro de lo que es la sostenibilidad, primero en España, en la Unión Europea y en nuestra comunidad, que nos toca, por supuesto, a nosotros. Además es obligatoria, pues si quieres entrar en el registro, con lo cual hay que acostumbrarse a usarla. Es obligatoria para entrar en el registro, junto a tener una memoria de sostenibilidad o algún reporte de sostenibilidad, es obligatorio. Para algún tipo de empresa es suficiente con hacer esta autoevaluación, con esta materia del bien común, y de haberla hecho, no hace falta pasar a hacer una verificación posterior por los auditores sociales. Y luego, además, ese paso, ese registro, que es voluntario, pero un poco las noticias que nos están trayendo es que es decisorio en lo que son la obtención de ayuda pública. Entonces, es decir, bueno, es voluntario, pero si queréis ayuda pública, pues tendremos que saber cómo estáis en este tema de sostenibilidad, porque todos estos reportes que en principio son voluntarios, nos hacen una radiografía de la organización, con lo cual las grandes empresas y los organismos públicos ahora sobre todo han potenciado esto, y es una forma de saber en qué estoy depositando yo un poco esos euros que los tenemos en cantidades limitadas, ¿no? Tanto los organismos públicos como los privados. Entonces, es voluntario, pero decisorio a la hora de obtención de ayuda pública, según las noticias que nos han ido llegando, a partir del año que viene. Con lo cual, pues bueno. Otra forma de trabajar esto también es con el análisis de materialidad, que esto nos daría para otro webinar de 1 hora o 2 horas, o para a lo mejor alguna ponencia, porque es una herramienta que se viene utilizando también en sostenibilidad,
es muy parecido a todo lo que estaba comentando Tomás, lleva varias de estas etapas, pero es verdad que tiene una serie de cálculos y una serie de cuestiones que no son intuitivas, no son fáciles de entender. Entonces, al final de lo que se trata es de que tenemos que tener una forma de buscar cómo trabajamos en sostenibilidad, porque hay muchísimas cosas que podemos hacer. Es decir, además de tener la memoria, además de tener pues, el ciclo de vida, como se ha comentado, tenemos que tener nosotros, en esa planificación de estos 10 puntos, debemos saber también cuál va a ser, dentro de esa hoja de ruta, nuestros recursos, dónde los vamos a poner. Entonces, pues, nos basamos también en una serie de partes interesadas, de analizarlos. Aquí es un ejemplo, como comentaba, esto nos da para hacer otro webinar, o a lo mejor sería interesante, a lo mejor si estáis muy interesados en esto, porque yo lo que también he visto también en algunas otras ponencias o en cursos, es que la parte de materialidad genera serias dudas, es decir, es una metodología no muy complicada, pero a lo mejor necesitamos un poco que alguien nos dé un poco de luz. Entonces, tenemos que tener en cuenta las empresas de nuestro entorno y nuestro sector, qué es lo que están haciendo, cómo nos posicionamos en temas de medio ambiente, social, las marcas en las que nos reflejamos. Es decir, si tienes una marca de textil, pues tienes que ver qué están haciendo, a quiénes consideras competencia, es decir, a lo que está haciendo mi entorno y qué está haciendo el líder, a quién me quiero parecer. Entonces, en esos temas de medio ambiente, temas sociales, gobernanza, entorno, pues hay que buscar una forma de puntuarse y al final pues es una herramienta más. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer también? Hay mucha gente y hay varias páginas a nivel mundial que estos estudios que comentaba que a veces se nos atragantan un poco, los publica. Entonces aquí hay, por ejemplo, un estudio publicado. Lo mismo que a los que estéis interesados os puedo pasar también los enlaces para ver dónde se publican estas cosas, en los que después de hacer todo este estudio de mi competencia, medio ambiente, temas sociales, al final se detectan pues 26 puntos, de los cuales 6 con su criterio de evaluación son problemáticos. Entonces, pues aquí tengo pues, una empresa de cerveza que lo publica y sus 6 puntos son estos de aquí. Esto me dará una base para trabajar todo el desarrollo posterior de mi estrategia de sostenibilidad. Es decir, ¿qué tengo que hacer después? Según el análisis de materialidad y con estos problemas que he detectado, que pueden ser 6 o pueden ser 16, esperemos que no, debo preguntar de los 3 puntos a todos los agentes que tengo alrededor qué es lo que ellos piensan de todo esto. Es decir, es todas las partes las que en el análisis de material dice implica a esas partes interesadas, y, es decir, tú haces el primer estudio previo, después pregunta, según lo que tú has sacado, qué piensas de ti mismo, pregunta qué es lo que piensan estas partes interesadas en los temas medioambientales, sociales y de gobernanza, y con estas respuestas sigue estableciendo la estrategia, que es un poco para lo que estamos hoy aquí. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo de cuestionario, tal cual. Entonces, el cuestionario lo debemos hacer a medida de en estos podemos echar la mano desde SG. El cuestionario lo podemos hacer a medida para buscar la información relevante y la información también con una muestra adecuada que nos dé una idea. O sea, no puedo preguntar de estas partes interesadas o de los stakeholders, no puedo preguntar a un cliente. Es muy importante. Los clientes son uno de nuestros principales activos, pues debo diseñar este cuestionario a medida y debo preguntar a todos los que pueda. Y también no solo, a veces les comento, no solo a los clientes amigos, también a los clientes no tan amigos que sí que ven exactamente cómo estoy situado. ¿Vale? Sí, aquí, como comenta Luis, es un ejercicio que requiere pues la identificación de esos ítems y luego hay un trabajo pues de investigación o de campo Sí. que es recoger pues sobre todos los agentes y especialmente pues clientes, proveedores, todo lo que es nuestro ecosistema de stakeholders y, y recoger esa información y trabajarla nos va a dar una visión bastante estratégica de lo que le preocupa a todo nuestro entorno y cómo realmente a partir de ahí meterlo en la estrategia de Sí, la correcto. compañía. ¿Vale? Y luego, por último, priorizar. Es decir, una vez hemos hecho todo nuestro estudio, tenemos toda la evaluación de los proveedores, de los clientes, partes interesadas. Debemos tener una metodología, una metodología numérica, si es posible, en la que me va a decir cuáles son las partes más importantes o las partes problemáticas que, como veíamos antes en el ejemplo de la empresa de cervezas Hanoi, pues eran 6, pues nosotros tenemos algunas. Lo que después veremos al final de todo es que, decir, aquí tenemos una lista de prioridades para establecer dentro de nuestra estrategia y veremos que a lo mejor necesitamos alguna herramienta para poder trabajar todo esto. ¿Vale? De hecho, un poco el ejercicio después de todo ese análisis es que, como dice Luis, esa priorización
va a ser determinante para definir esos objetivos y esas metas. Que es decir, al final nos va a salir una cantidad de actuaciones posibles, pero evidentemente no se puede hacer todo en un año, ni se puede hacer todo de golpe, sino que requiere tener una priorización. Por eso marcar esos objetivos realistas, claros y medibles es importante, y por eso hablamos más de un itinerario de evolución que no realmente de un plan inmediato, porque además estos ejercicios, si los queremos llevar a toda la organización de la mano, pues aún tienen esa dimensión cultural de interiorización y de cambio en la forma de trabajar, que aún lo hace más lenta y más necesidad de progresividad en ese proceso. Por eso la mejora continua, que será la última de las fases, es la importante para revisar y actualizar el plan y todas las actuaciones que tenemos que hacer. Por eso al final el objetivo es definir un poco esas prioridades que evidentemente tienen que estar alineadas también con algunos de los objetivos de ODS, y dentro de ese esquema, pues dependiendo de la actividad, la situación y lo que nos ha salido de esos estudios y ese análisis y del análisis de materialidad, pues marcar esas metas y esos objetivos. A partir de ahí, pues como en todo proceso de planificación, porque a partir de ahí ya tenemos identificado esos objetivos, es entrar en ese plan de acción, o sea, el detallar acciones donde el calendario y el planteamiento de ser realista, porque en estos casos pues muchas veces es lo voy a hacer ahora todo de golpe, pues tenemos que valorar, pues como solemos decir, la necesidad de urgencia y el nivel de impacto que tienen esas actuaciones para priorizar cuál es un poco el itinerario y qué fases va a tener, porque hay cosas que van a tener un alto impacto, pero que realmente va a suponer un cambio cultural, y hay que darle una prudencia a la hora de definir ese itinerario. Una vez tenemos el plan de acción, pues lógicamente hay que buscar responsables, hay que buscar propietarios de cada uno de esos proyectos tractores e iniciativas, y crear equipos multidisciplinares, por lo que hablábamos de que se ha de notar ese enfoque transversal en la organización, porque tenemos que tener equipos mixtos donde haya de distintos departamentos, además de los responsables específicos que hay en la organización en la parte de sostenibilidad. Una vez tenemos la planificación de las acciones, tenemos propietarios de esas acciones o de esos proyectos tractores que vamos a poner en marcha, hay que bajar siempre a la parte de métricas claras y que nos sirvan para medir no solo la eficiencia de los esfuerzos que estamos y recursos que estamos destinando, sino evidentemente el impacto final que estamos logrando en materia de sostenibilidad con cada uno de esos proyectos. Por eso esos indicadores son muy importantes, y además van a ser la base para luego construir tanto la memoria de responsabilidad como el propio informe EIF, es decir, que esos datos son con los que vamos a tener que trabajar habitualmente, y también, como comentaba Luis, pues muchas veces el usar herramientas, en este caso informáticas, nos va a permitir trabajar de una manera más sistemática y con información actualizable, para que no tenga que ser un ejercicio de cada vez que tenemos que buscar el dato, pues hacer la minería para encontrar esa parte, digamos, cuantitativa del impacto de nuestras acciones. Por eso esta parte de establecimiento de indicadores del desempeño es muy importante, y es importante ya hacerlo alineado con las memorias, las acreditaciones y las certificaciones que vayamos a buscar. Por supuesto, el plan de comunicación, que es la séptima fase, es importante, porque ahí hay un ejercicio no solo hacia afuera, hacia la parte de clientes, proveedores y otros stakeholders, sino especialmente también en la comunicación interna, porque hay que alinear a la organización y hay que implicarla en todo este proceso, al igual que los pequeños avances que vamos logrando tienen que ser, pues, elementos a comunicar y de motivación para ese proceso de cambio. Por eso hay un componente de comunicación muy relevante, donde requiere, pues, una estrategia pura de comunicación, el definir qué estrategia de posicionamiento quiero en torno a las temáticas que hemos identificado, cuáles son los ejes, recopilar esa programación de acciones que queremos hacer en comunicación, seleccionar con qué medios, y a partir de ahí pues trabajar
todo el proceso de comunicación como otro elemento más dentro de la sostenibilidad e integrado, pues, lógicamente, con la propia comunicación corporativa de la empresa. Y, por supuesto, una vez ya tenemos ese planteamiento de indicadores definidos y haberlo comunicado, establecer cómo va a ser el modelo de seguimiento y evaluación, porque este es uno de los puntos más importantes, ya que en cualquier ejercicio de itinerario, el ejercicio es siempre ver lo que nos hemos movido en el periodo actual y redefinir siempre el modelo hacia adelante. Por eso, el crear o el utilizar herramientas de software suele ser bastante importante y recomendable, aunque, pues evidentemente, como solemos decir, si hay que empezar con algo y no tenemos nada, pues una Excel puede ser una primera solución, pero normalmente en esto hay soluciones ya desarrolladas que me permiten el enganche directo con cuadros de mando, con indicadores y tener la información lo más actualizada posible, ya que evidentemente va a ser un punto relevante a la hora de hacer el seguimiento y la evaluación de las acciones y la corrección de las acciones. Y como siempre, hay dos elementos adicionales, que es seguir trabajando la integración de la cultura de la empresa, de la sostenibilidad, porque evidentemente es un ejercicio infinito, donde lo importante es hacer ese primer ejercicio de introducción y de arranque en el plan de sostenibilidad, pero luego va a tener que ser un ejercicio continuado, con lo cual acciones formativas, tanto para los empleados como para los clientes que conozcan y proveedores que conozcan las iniciativas que estamos haciendo en sostenibilidad, pues es un punto importante y que nos tiene que permitir trabajar y comprometernos más con nuestro ecosistema y con la organización en el cumplimiento de ese camino y de ese itinerario de la sostenibilidad. Como solemos decir, el comunicar hacia afuera lo que estamos haciendo nos compromete y nos obliga cada vez más hacia adentro los equipos y hacia afuera con clientes y proveedores y stakeholders. Con lo cual, el trabajar ese elemento y la integración en ese proceso cultural es un elemento que todo esfuerzo que le dediquemos va a servir para movilizar la organización, porque al final esto se trata de mejora continua. Al final de lo que se trata es de que cada año yo voy a estar revisando los indicadores, los valores meta, posiblemente haya desviaciones, pero eso no tiene que tener en sí un problema, sino que es una manera de ser consciente que me estoy desviando de lo que yo estaba buscando y a partir de ahí realizar ajustes y mejora en un proceso continuo. Por eso el concepto de itinerario estratégico, más que plan de acción concreto, lo tenemos siempre presente porque evidentemente estamos en un ejercicio de cambio y de evolución en el propio modelo, en la cultura de la empresa, en las exigencias del entorno, en la dinámica de la competencia, que evidentemente también se va a poner las pilas en todo esto dentro de cada sector en el que compite cada una de las empresas, y en un cambio de valor y de paradigma e incluso en algunos sectores. Con lo cual es un ejercicio que no se puede definir hoy como algo fijo y continuo para los próximos 5 años, sino que va a ser un ejercicio donde anualmente tendremos que hacer lo que llamamos una planificación deslizante, donde vayamos analizando cómo se ha movido el entorno, cómo nos hemos movido nosotros, dónde estamos respecto a lo que queríamos y con eso replanificar y entrar en un proceso de mejora continua, donde si tenemos los indicadores bien definidos y tenemos unas rutas claras, nos va a permitir poder hacer un seguimiento y poder hacer una evaluación. Quizá este punto es el más importante porque es el que nos permite, una vez hemos hecho todo ese ejercicio, identificar los siguientes pasos y los siguientes retos. ¿No, Luis? Sí, al final tenemos que tener dentro de la estrategia, una vez hemos dado todos estos pasos, estos 10 pasos, nos tienen que salir cuadros de decisión en muchas de las etapas. Tampoco tenemos que olvidarnos de que nuestra estrategia de sostenibilidad debe también apoyarse en las certificaciones que hemos tenido. Cuando antes comentaba al final del estudio de materialidad que tengo que estar preocupado o dar importancia al tema de emisiones, de consumo, de envases, por ejemplo, de acciones sociales que hago, de inversiones sociales, de personal a lo mejor que tengo a mi disposición y con algunas características determinadas. Todo esto debo ponerlo en marcha, como comentaba Tomás, debo ponerlo a trabajar en modo objetivo que pueda medir de alguna forma, pero tengo sistemas que todo esto ya me lo han hecho. Es decir, no tengo a lo mejor, lo integro dentro de un sistema que ya tengo o puedo plantearme el tenerlo.
Yo he comentado, creo que 2 veces, y esta es la tercera, hay algunas cosas que están aquí en verde que son gratuitas o casi gratuitas. Lo digo porque hay horas de nuestro personal que siempre también cuestan euros y a veces no tenemos en cuenta. Pero son registros que hay alguno más por ahí, pero ahí tengo todavía cosas que puedo hacer, que puedo tener el registro y que en este caso, por ejemplo, el registro SIR tanto como el registro de huella de carbono siguen siendo gratuitos. Entonces, el coste realmente puede ser un coste interno, puede ser un coste de que nosotros, por ejemplo, podemos ayudar en estos temas, pero realmente, o por ejemplo, trabajar los ODS, sentarme a pensar y todo esto que ha salido en los 10 pasos, plantearlo en forma de objetivos asociados con ODS. Luego me parece que hay otra que está un poco el ejemplo, pero bueno, al final debo tener todas estos sistemas, debo decidir sobre ellos y debo tener algo así. Al final de todo esto, en un plan a medio plazo, hay algunas de estas cosas, de estos sistemas unidos al desarrollo de sostenibilidad que pueden ser estratégicos, ¿vale? Y debo tener pues un resultado así, además de mi plan de sostenibilidad. Mi plan de certificaciones pues puede ser, por ejemplo, registro SIR, que hemos comentado, pues indispensable para todos aquellos que nos presentamos a ayudas públicas y queremos en algún momento algún tipo de financiación. ODS igual también, porque dentro de lo que son los objetivos hay un marco mundial en el que debo intentar englobarlos. EcoVadis solicitado por muchas organizaciones, por ejemplo, 50.001 necesario también, y me ordena toda la parte de energía y toda la parte relacionada también con consumos y con cambio climático. Y además, una cosa que no mucha gente sabe, obligatorio también para todos los consumidores electrointensivos, con muchísimo potencial de desgravaciones y de obtención de que mi cuenta de resultados salga mejor. Unido siempre también a huella de carbono. Por ejemplo, los SIRAP, que están desde la ley de envases de diciembre del año pasado, que puede ser también un objetivo para, si una de mis cuestiones importantes es los envases que yo pongo en el mercado, pues puedo de alguna forma, en el marco jurídico que me permite la ley, autogestionarlos, además de los scrap, pues que es una cosa que está empezando a salir. Pues bueno, independientemente de que la ley también decía la migración de todos los sistemas de depósito, devolución y retorno el mes que viene. Es decir, esto lo tengo que tener un poco también dentro de mis objetivos. Entonces, como resumen, yo debo tener algo así que sea monitorizable y un plan a 3 años en el que, pues ahí tengo, pues por ejemplo, esto es un plan más o menos serio de actuaciones en la que si yo en 3 años hago todas estas o pongamos que cumplo un 80% de estas certificaciones, vamos, dejo armada mi organización en temas medioambientales y de sostenibilidad para el 2030, vamos, de forma fuerte. Pero bueno, lo tengo que hacer. Es un itinerario que tiene que ir recorriendo y hay veces pues, que podrás modificar, pero sí que tienes una hoja de ruta Claro. para ir evolucionando. Claro, entonces he puesto la 15343 para todos los fabricantes de plástico. Obviamente necesitamos justificar esto porque lo mismo, los impuestos y relacionados con todo el plástico de un solo uso, el plástico reciclado, bueno, estamos todos un poco pendientes de esto, pero hoy en día tiene que estar en esa hoja de ruta. Dentro de estos 10 pasos de mi plan estratégico de sostenibilidad, yo al final debo tener una serie de cuadros resumen, de cuadros como este de certificaciones, de cuadros de objetivos que al final me van a ayudar a mejorar. Abajo es un pantallazo de una aplicación, pues como hay tantas, que también podemos un poco poner a disposición un poco de la gente, pues para que vayan haciendo este seguimiento de cómo van mis cosas de sostenibilidad a nivel de grupo o de empresas, a nivel de empresa. ¿Vale? Es decir, hay varias cosas de estas. Sí, en eso sí que es importante lo que comenta Luis, que es decir que nosotros no somos una empresa que vendamos ningún show ni nada desde SG Consulting, sino que en función un poco de las necesidades y Sí. lógicamente del presupuesto y lo que esté buscando, por lo que vamos a intentar es recomendarle, digamos, una solución la más adecuada para las necesidades y presupuesto, porque entendemos que no tiene que ser el elemento paralizante, sino que tiene que ser un facilitador todo lo que es la parte de software para la gestión de este itinerario. Y por último, el tema un poco también de los objetivos, no lo digo porque está aquí porque es la última parte también de la parte de materialidad y tengo que tener, igual que tenía antes, un desarrollo de etapas en sostenibilidad, un desarrollo de certificaciones. Al final los objetivos
Digo, esto está aquí porque me ha llegado también muchas consultas de cómo hago esto, cómo hago estos objetivos, cómo los mido. ¿Cómo aterrizo los objetivos a unos KPIs? Que normalmente Sí. suele ser una pregunta muy habitual. Estamos pendientes de que se publique también normativa estatal y normativa autonómica acerca de cómo se va, eso, cómo aterrizar esto, ¿no? Cuál va a ser un poco la forma de hacer cada una de los 17 ODS, pero mientras estamos pendientes de que se publique, algo puedo hacer. Sí. Es decir, entonces, por ejemplo, pues aquí tengo un ejemplo, pues es un caso concreto también que dices, bueno, pues si en tema de energía algo puedo hacer. Además, estamos todos pasándonos a autoconsumo dentro del ámbito doméstico de la mediana empresa. Entonces, lo mismo, y en ahorro de recursos. Entonces, lo mismo, algo puedo hacer de acciones concretas. Puedo tener, en este caso, los KPIs concretos de medición de consumo energético son muy sencillos, pero Sí. es decir, puedo inventarme cosas siempre unido cuando tenemos los objetivos, el 3 y el 3-9, cada uno de los objetivos tiene una serie de metas en las cuales también puedo hacer cosas. Con lo cual, simplemente yo os animo, no entraré en detalle en esto, pero os animo un poco a decir, bueno, hay KPIs que puedo establecer relacionados con cada ODS y con cada meta, con muchas de las metas en concreto. Entonces, pues, mientras este marco normativo no se desarrolle más, no me espero a que se desarrolle el marco normativo. Sí, y sobre todo porque aquí lo importante es empezar a trabajar. Quiero decir que Sí. luego podremos evolucionar un KPI, Sí. utilizar otro, pero el empezar a trabajar desde el esquema de ponerme los ODS como modelo de trabajo y poderlos aterrizar en cada empresa, porque esto en cada empresa, pues lógicamente nos va a llevar a una preocupación y a unos focos Sí. distintos, a cómo medirlo y acostumbrarme a trabajar contra el dato para mejorar el dato, pues es un proceso en sí ya cultural que lleva su tiempo, independientemente de que luego se pueda modificar un ratio o que pueda aparecer un ratio nuevo. Es un ejercicio más de trabajar integrando o interiorizando toda esta parte de la sostenibilidad dentro de la organización. Sí, y aquí hay otro que, Son ejemplos un poco. otro ejemplo concreto, que también hay organizaciones que esto ya me lo dicen. Por ejemplo, en el tema de aguas, pues me dicen, por ejemplo, el agua residual reaprovechada y el coste que tengo por cada uno de los metros cúbicos que reaprovecho. Pues bueno, también hay gente que, como comentaba antes, en los estudios de materialidad, pues también publica sus ODS y me pueden dar pistas, pues, de lo que otra gente ha pensado antes que yo, de no solamente esto, de los flujos de agua residual que voy cambiando, sino de los costes que tengo relacionados con el consumo inicial de agua, por ejemplo, en este caso, y el reaprovechamiento. Entonces, si consigo ese dato, luego también me es fácil, los que veíamos antes y estos, me es fácil también extrapolarlos a ratios financieros, y que evidentemente son mucho más fáciles de explicar, porque si decimos que reaprovechamos un 20% de agua, pues a todos nos gusta, pero si decimos que eso conlleva 1.650 euros semanales, pues nos gusta a todos y la cuenta de resultados también sonríe. De todas formas, como veis, esto es aplicable para cada empresa, va a haber ratios distintos, va a situaciones distintas y sí que es verdad que requiere un ejercicio, pues lógicamente, de adecuación al negocio y a las prioridades estratégicas. Por eso es un ejercicio que hay que meterlo dentro de ese esquema de construcción de un plan y que normalmente pues sí que es verdad que recomendamos, quiero decir, el poder contar con apoyo externo, especialmente en estas primeras etapas, porque evidentemente el aterrizaje para cada sector y para cada empresa pues va a tener una realidad distinta y evidentemente el poder contar en este caso con ese apoyo es relevante. De todas formas, junto con el plan, como comentaba muy bien Luis, hay que tener en cuenta que eso hay que ir reforzándolo con otra serie, digamos, de registros o identificaciones dentro de lo que es ese itinerario, donde, pues, evidentemente, la memoria del informe de información no financiera, pues es algo que ya es obligatorio en empresas, en más de 250 trabajadores, donde la propia ley ya te obliga a recoger esa información. Por eso ya en este caso es una exigencia que automáticamente ya te obliga a tener que crear esa información, esos indicadores y ese reporte. La propia memoria de sostenibilidad ya es una práctica en muchas empresas y que también va a vivir de los datos y de la información y de esos planes
y proyectos tractores que se está haciendo para mejorar los indicadores, ya no la creación, sino la mejora anual y el trabajo que se hace desde la organización para mejorar esos indicadores. Y como comentaba también Luis, pues el propio registro SIR lo que nos permite, y en este caso es gratuitamente, pues también entrar en esa parte de discriminación positiva que cada vez más la administración va a hacer a la hora de dar financiación, a la hora de ayudas y a la ayuda de subvenciones y licitaciones públicas que se ha puesto en marcha y que evidentemente sabemos que desde una manera pionera un poco de la Comunidad Valenciana pues se va a marcar como una de las prioridades a partir de ahora en todo lo que son las líneas de financiación, independientemente de todas las ISOs que, como ha comentado muy bien Luis, pues nos pueden ir acreditando y asentando el modelo de funcionamiento, los procesos y los sistemas de la empresa para estar preparados para ese 2030 y para tener completamente integrada la sostenibilidad en los procesos y en los sistemas, ya no solo en la estrategia del modelo de negocio. Y dentro de eso, pues bueno, un poco como sabéis, nosotros lo que hemos querido es compartir esta parte de cómo construimos los planes de sostenibilidad, cómo desarrollarlos para que os sirva de hoja de ruta, donde pues lo que intentamos es siempre aportar valor y acompañar al cliente. Y ahora pues pasamos al turno de preguntas, que vamos ahí un poquillo con el tiempo justo. Así que ahora estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Hemos intentado entrar al detalle y contar un poco distintos ejemplos, pero ahí en eso incluso, pues lo que comentaba Luis, podemos quizás el análisis de materialidad, que es una de las cosas que también suele la gente preguntar y que normalmente se está constituyendo un poco un instrumento pues prácticamente fijo a la hora de analizar. Si queréis podemos entrar más en detalle en otro webinar. Sí. Si crea interés, el presidente está previsto de hablar de ejemplos ya concretos de cosas. Sí, de proyectos de sostenibilidad y podemos coger también uno de ellos, la parte del análisis Bueno, y poder... empezar, lo digo porque es una cosa que como no es intuitivo, hay que decir. Sí, sí, exacto, es metodología, que tiene que... Hay unas fases importantes. Ejemplos y bueno, si tiene interés también nos lo pueden, o algún otro tema en los que la gente esté interesada, pues también podemos incluirlo en el próximo o en alguno posterior, porque también el tiempo que tenemos para cada uno es limitado. Sí. Muy bien. Parece ser que está todo claro. No, está todo claro, así que lo dejamos aquí. Nada, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Sabéis que el objetivo con SG Consulting es poder ayudar a los clientes a un poco, pues bueno, desarrollar esta parte de la sostenibilidad en su estrategia de negocio. Y nada, como ha dicho Luis, pues quedamos emplazados para el siguiente webinar, el tercer miércoles del mes, y que en este caso pues irá sobre ejemplos de proyectos de sostenibilidad y que dentro de eso pues podemos trabajar la parte de análisis de materialidad como un ejemplo o herramienta concreta para el análisis, además de comentaros algunos otros proyectos y que os sirvan también de ejemplo inspirador a la hora de aterrizar la sostenibilidad en el modelo de negocio. Muchísimas gracias y ánimo en todo este proceso de integración de la sostenibilidad. Muchas gracias.